Saludos, gran saludo a toda nuestra familia en Kingdom City. Hoy es un privilegio para mí compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios es transformadora. Su palabra siempre envía un propósito para tu vida. Mi oración hoy es que nos reunamos alrededor de la palabra de Dios para que nos cambie y nos dé el poder para ayudar a cambiar este mundo. Quiero compartir contigo uno de mis salmos favoritos, el Salmo 84. Si quieres un título para nuestro mensaje o un tema, lo llamo Prepárate para la lluvia. Prepárate para la lluvia. Salmo 84. El salmista nos dice en el versículo 1: Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que proponen caminar hasta Jerusalén. Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias del otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Amo este lenguaje. La representación que el salmista está describiendo aquí, como saben, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ya sean los escritores de las epístolas, los profetas o los escritores de los salmos, tomaron las existencias culturales cotidianas de la gente y las usaron, esas ilustraciones, para ayudarles a darles principios de Dios, su palabra y su propósito por su vida. Podríamos leer estos primeros versículos y las comparaciones son muy claras para nosotros. Habla de lo que significa para una persona tener una peregrinación personal, una búsqueda personal. Alguien que ha puesto su corazón en un peregrinaje hacia la casa de Dios y hacia Dios mismo. Ahora, los primeros versículos hablan sobre el aspecto del gorrión, la golondrina, el pájaro, encontrando seguridad en la casa de Dios. Y nuestro corazón y nuestra fuerza provienen de esa búsqueda personal. Pero los siguientes dos versículos, los versículos 6 y 7, son versículos culturales, los que ayudan a entender la cultura de aquellos días o incluso literalmente la geografía de aquellos días, porque nos hablan de ese peregrino como una persona con un corazón en pos de Dios. Habla de una persona que está en un viaje de transformación personal, acercándose a Dios, entrando en la casa de Dios. Lo has oído decir muchas veces y lo decimos todo el tiempo. Igual que amamos la casa de Dios, es indicativo de cómo amamos a Dios mismo. Y no hay duda de que aquí el peregrino está en una persecución para llegar a la casa de Dios y para acercarse a Él. Pero el versículo 6 dice que mientras están en su peregrinaje, mientras viajan hacia Dios y su casa, sus atrios, hasta Jerusalén, ciudad celestial, dice que pasan a través del valle de Baca. Pasan por el valle de Baca. Ahora, los peregrinos, desde donde quiera que vinieran, desde el norte de Israel o desde el sur de Israel, este u oeste, tenían que atravesar todo tipo de geografía y caminos y senderos y desiertos y diferentes áreas para llegar hasta esa montaña celestial y terrenal de Sión, a ese centro de Jerusalén, donde estaba el templo, donde venían a las fiestas y a las celebraciones anuales. Pero había un camino en particular, un camino del norte de Israel, que los llevaba a través de uno de los valles más áridos de toda la geografía de Medio Oriente, un lugar que se llamó el Valle de Baca, un lugar en toda su extensión y topografía. Lo salvaje de sus montañas y lo profundo de sus valles tenía un problema clave, era que estaba seco, era árido y sin una fuente de agua natural en todo el Valle de Baca. Curiosamente, incluso en el lenguaje de la época, el término Baca significa literalmente sufrimiento o dificultad. A veces, incluso se traduce como Valle del Llanto. Y es este versículo increíble donde habla de cómo en la naturaleza un peregrino que partía de donde estaba a un lugar donde se acercaría a Dios y a su casa, ese viaje no fue una transición instantánea, no fue como si de repente apareciéramos allí.
habla de la travesía de un viaje por la vida, un viaje a través de las circunstancias que a menudo parece ser lo opuesto a lo que obtenemos cuando llegamos a la presencia de Dios. No es como la casa de Dios con paz, seguridad, abundancia, a veces es más como un viaje por el mundo. Un viaje a través de las circunstancias, un viaje por la sociedad y sus circunstancias que a veces es seco, es árido y muchas veces un lugar difícil y peligroso. Pero quiero que se fijen que no solo nos dice que el peregrino puede atravesar todo esto, nos dice que no nos establezcamos allí, que no acampemos allí. No está destinado a ser nuestro lugar de morada, porque nos espera una Jerusalén celestial. Así que no. Dice que en este mundo en el que estamos, de hecho pasaremos por estos valles, pero no permanezcamos allí, sino que pasemos por ellos. Pero escuchaste con atención, Kingdom City, leíste estas palabras, no solo dice que los atravesamos, dice que los transformaremos. Se nos dice en el versículo 6 que cuando ese peregrino pasa por el valle del llanto, por Baca, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño vendrán y lo llenarán y lo cubrirán de bendiciones. Amo este concepto, que este mundo que atravesamos, especialmente en este año 2020, en que probablemente estamos encontrando más que en ningún momento de nuestra vida la aridez, la sequedad, las dificultades, los problemas de la vida, las restricciones, los miedos, esas circunstancias reales por las que atravesamos como peregrinos en una búsqueda espiritual. Y hay tanta gente a nuestro alrededor o siguiéndonos que quizá aún no han puesto su corazón en una peregrinación celestial y están atrapados en ese valle, ese lugar seco, ese lugar sin esperanza, que no solo estamos atravesándolo enfocados en nuestro destino, sino que mientras estamos allí nos dicen que podemos transformarlo, que podemos convertirlo en un lugar de manantiales, que podemos convertirlo en un lugar lleno de albercas. Quiero darles un contexto cultural que habrían tenido las familias que leyeron el Salmo 84 en aquella época. Hacían muchas cosas porque eran culturalmente responsables, casi como si fuera responsabilidad del peregrino mientras pasaba por estas áreas, y pensaban más allá de sí mismos, porque consideraban realmente a los que venían después. Donde dice que lo convierten en un lugar de manantiales, hace referencia al hecho de que vendrá la lluvia. Prepárate para la lluvia, llegará la lluvia. Se refiere a que los métodos que utilizaron para transformar realmente este lugar árido y seco no solo era intentar cavar para encontrar algunos manantiales o pozos de agua, sino más bien para preparar el sitio, para que cuando llegaran las lluvias, que eran muy impredecibles, muy esporádicas e inciertas, que cuando llegaran estas lluvias estarían preparados para recoger esa lluvia. La tradición nos dice que según la topografía de la Tierra podría llegar una lluvia repentina. Tal vez era solo una lluvia cada 90 días, tal vez era una cada 4 meses, pero vendría una tormenta sin esperarlo. Y la mayor parte del tiempo esa lluvia caía sobre la arena caliente del desierto y corría por las paredes de los acantilados y eventualmente se evaporaba por ese cálido sol de Medio Oriente. Pero había algunos lugares donde por las formas de la Tierra, también la topografía, se acumulaba la lluvia. Pero los peregrinos, habiendo recorrido tantas veces esa zona, sabiendo que su viaje les tomaría 5, 6, 7 días para terminar, habían aprendido una lección. La lección de que donde no hay manantial natural ni oasis natural, podrían bajarse de sus camellos y podrían apearse de su viaje. Para poder cavar cisternas en la roca y en la arcilla y en la arena, en las zonas donde llueve de vez en cuando. La topografía de esta tierra es tal que la lluvia se podía filtrar hacia adentro en lugar de evaporarse en la llanura. En estas llanuras es donde se hacen las cisternas. Según la tradición, estos tanques de almacenamiento eran preparados con anticipación por un peregrino, que puede que ni siquiera se beneficie personalmente de él, pero los dejan preparados, con su creencia del valor que tendrá para otros que lo seguirán. Se bajarán de su camello o de su burro, se meterán en la arena o en la arcilla y dejarán preparado un depósito. Prepararán una cisterna en la creencia de que un día vendrá la lluvia, e incluso si ellos personalmente no están allí para aprovecharlo. Pero un alma cansada o una persona
que en el viaje se quedara sin agua y no pudiera cargar lo suficiente, o tal vez, como era común en aquellos días, han sido asaltados por ladrones y bandidos y les han robado los suministros. Quizá llegar a ese lugar seco, desesperados, sedientos, tal vez incapaces de ir más lejos, y a la vuelta de la esquina, en vez de un pozo de arena, encontraron una cisterna llena de agua que alguien más había preparado antes. ¿Cómo se relaciona esto con nosotros, iglesia? ¿Cómo se relaciona esto con nosotros como creyentes? En este mundo en el que vivimos, en este seco y árido lugar, creo que el principio hoy es exactamente el mismo que se aplicaba entonces. El concepto del hecho de que la vida de cada persona es, en última instancia, una fuente. Cada uno de nosotros, en última instancia, somos una cisterna. A menudo le hago a la gente esta pregunta: ¿tu vida es una fuente? Cuando la gente viene a ti, ¿por qué vienen? ¿A qué vienen? ¿Qué beben de tu vida? Sabemos que hay personas que conocemos que están llenas de sabiduría. Conocemos a otros que están muy llenos de amor y aceptación. Otros que son muy generosos y amables. ¿Cuál es esa fuente de la que la gente bebe cuando viene a ti? ¿Te buscan porque eres una persona llena de gracia o una persona con misericordia para un seguidor difícil, culpable o que se siente vergonzoso? ¿Eres un individuo al que le falta la esperanza? Cuando escuchas esas voces alrededor que dicen que todo irá mal, que no lo puedes hacer, porque esto no funcionará, pero vienen a ti porque eres una fuente de esperanza, palabras de sanación, de generosidad. ¿Qué tipo de fuente eres? Y por supuesto para nuestra iglesia, ¿quiénes somos? Nuestras casas de Dios. Cuando la gente viene a nosotros, ¿qué viene a beber? Pero lo que quiero que noten aquí, por el lenguaje que se usa, es que hay una diferencia entre cavar un manantial o pozo y cavar una cisterna. El manantial es quizás el lugar donde buscamos, investigamos e indagamos por oportunidades para aprovechar el flujo de algo que ya está allí. Creo que es quizás el más fácil, porque sabes cuando te has esforzado, sabes cuando has gastado tiempo y energía tratando de ahondar en algo para encontrar una fuente que está fuera de ti, pero que fluirá. Pero el valor que se necesita no para cavar en busca de un manantial, sino simplemente para cavar en la arcilla seca, la tierra seca e incluso la roca, sin entender o incluso esperar que te encuentres con el agua, sino con la esperanza de que algo suceda después de que te hayas ido. Lluvias vendrán y lo llenarán. Las lluvias de otoño, lo impredecible, lo que sabes que vendrá, pero sin saber cuándo. Y me encantan las comparaciones que ha utilizado aquí el salmista y la educación cultural de aquellos días, que estos peregrinos tuvieron tanta fe para saber que si nos preparamos llegará. Si solo excavamos y le hacemos un espacio, cuando llueve el agua no se desperdiciará, se llenará. ¿Ves? Tu vida y mi vida es una cisterna donde la gente viene a beber de nosotros. Y nuestro llamado en esta vida es estar preparados, prepararnos para la lluvia que vendrá. ¿De qué estoy hablando realmente? Me alegra que hayas hecho esta pregunta, porque nada de esto es teórico, nada de esto es solo una alegoría o ilustraciones. Esta es una descripción de la vida. Tú y tu vida son un manantial, pero tú y tu vida también son una cisterna. Dios derramará gracia en nosotros. Dios nos capacitará con dones, gracia, habilidades y frutos del Espíritu Santo, en dones de Dios que la sociedad necesita porque están desesperados, hambrientos y sedientos. Pero nuestra responsabilidad no es hacer que llueva, nuestra responsabilidad es prepararnos para cuando llueva. ¿Qué tal está tu vida o la mía? ¿Están preparadas? ¿Ves que la gente a menudo mira la gracia que hay en diferentes personas? Les encanta cuando alguien está involucrado en un área, por ejemplo, de enseñanza o ministerio, y dicen como: «Oh, Dios mío, eso fue increíble, escuché de Dios en tu palabra y recibí esa gracia profética en la vida de esa persona». Pero te das cuenta de que esa persona detrás de escenas ha pasado semanas o meses, a veces incluso años, cavando esa cisterna, preparando su vida
posicionándose, haciendo sacrificios de tiempo o recursos o lo que sea. Tienen que decir que no y tienen que decir que sí a otras cosas. Posicionarse para que Dios los prepare, para que Él tenga algo que llenar o en lo que poner su gracia y sus dones. La gente a menudo me dice cosas como: oh Marty, me encanta cuando enseñas sobre esto o aquello, pero sabes que las cosas no solo caen como lluvia sobre un pedazo de arena virgen donde se pueda evaporar. Es por la gracia de Dios que nos usa para prepararnos, para pasar tiempo entendiendo su palabra y buscar en su palabra, aprender de otros y de aquellos que nos guían, dar forma a nuestra vida de forma que podamos ser esa vasija, ese recipiente que verdaderamente puede entregar lo que Dios nos da. Me encanta cuando miro un domingo a través de las diferentes iglesias y los equipos de adoración que están allí y traen la presencia de Dios. Pero esa presencia no cayó simplemente esa mañana. No sucedió simplemente porque todos venimos. Estas son personas que han pasado tiempo sensibilizándose a sí mismas y pueden escuchar a Dios y pueden adorar con el corazón abierto y que se han preparado arduamente. Hay personas con diferentes tipos de gracias y servicios como en la comunidad empresarial. Todas esas diferentes áreas en las que estamos involucrados y ellos se convierten en los manantiales de los que la gente quiere ir a beber. Pero el desafío es: ¿estamos dispuestos? ¿Podemos permitir que Dios nos ponga en una temporada de preparación? Una de las cosas que me encanta de Kingdom City es Greenhouse, y hace muy poco que se presentó el Green Room, y estos son ambientes donde las cisternas se pueden moldear, donde se puede excavar, donde nos adentramos en las experiencias de aprendizaje y tutoría de la palabra de Dios, en los hombres y mujeres de fe de Dios, y nos posicionamos y decimos: Dios, por los próximos 12 o Dios, por los próximos 24 meses quiero entrar en un periodo en el que esté realmente formado y preparado. Así, Dios, cuando tu gracia haya caído sobre mí, cuando lleguen las lluvias de otoño, cuando esa unción esté ahí, nada se va a evaporar, sino que va a caer en una vida que ha dejado un espacio preparado para ser llenado. En Efesios capítulo 2, versículo 10, nos habla tan claramente sobre el concepto de que somos hechura de Dios, que Él fue creado para hacer buenas obras, que ha planeado de antemano lo que hagamos. Amo el elemento personal de esto. Esto habla de cómo Dios es el moldeador. Somos hechos a mano y Él es el maestro artesano. Él sabe las cosas que podemos hacer, pero también sabe las cosas que podemos hacer por su gracia. Y algunas de esas gracias son diferentes para cada uno de nosotros. Para esos peregrinos, su responsabilidad no era solo esforzarse, porque la verdad es que si subiendo la ladera de la montaña, a mitad de camino, en un valle de sequedad, sufrimiento y dureza, se hubiera ido al lado de un acantilado y hubieran pensado: vale, simplemente vamos a cavar aquí, pues se podrían haber pasado como 8 horas o 10 horas cavando ese tipo de agujero en la cima de la montaña. Pero en realidad es que cuando la lluvia llegara, solo caería en la montaña y se escaparía. No, ellos tenían que entender la topografía, tenían que mirar los valles, tenían que mirar por donde fluían los cursos de las aguas naturales cuando llegaran las lluvias. Estoy seguro de que habrás visto las imágenes de muchos documentales de un lugar desértico, inundado de repente por una lluvia repentina, y verás como una forma natural de formarse pequeños ríos y afluentes. La habilidad, la necesidad de los peregrinos era mirar la tierra por la que atravesaban, para ver si habían pasado zonas difíciles, para anticipar donde los futuros peregrinos podrían quedarse sin recursos, y luego miraban eso y decían: ahí es donde deberíamos excavar, el fondo de allí con esas curvas de tierra, vamos a excavar allí, porque ahí es donde se acumulará el agua. Miramos en nuestro mundo en este momento y vemos los miedos y la confusión, los problemas que rodean los aspectos de la raza, los problemas que rodean los aspectos de la economía. Miramos el mundo y los escenarios políticos. Deberíamos ser capaces de ver las áreas de la sociedad en donde la gente tiene sed, hambre y no tiene solución, lugares de conflicto. Y deberíamos poder decir: ahí es donde deberíamos ir a excavar. Ahí es donde nosotros, como creyentes, como iglesia, podemos posicionarnos para servir, para tener soluciones, para
tener respuestas. Ahí donde está ese prejuicio u odio, estaremos allí con amor, aceptación y tolerancia. En esas áreas de confusión donde la gente se rebela contra los sistemas de gobierno, ahí podemos hablar del Rey de Reyes y del reino de Dios, las verdades de Cristo y sobre los valores que pueden gobernar a toda la sociedad para bien. Ahí es donde deberíamos cavar. Pero también es cierto para ti como individuo, no sirve de nada que trates de excavar algo en un área para la que no estoy formado. A menudo he dicho que probablemente no quieres que invierta tiempo y me prepare para ser un miembro del equipo de adoración. Claro que estaría entusiasmado, claro que estaría apasionado, pero no quieres que sostenga ese micrófono para dirigir la adoración. Si alguna vez escuchaste mi voz cuando intento cantar, estarás como, sí, entusiasta, sí, ama a Jesús, pero es un regalo equivocado. Tenemos la responsabilidad de identificar cuáles son los llamamientos de Dios en nuestra vida. Efesios 2:10, donde habla de las cosas que fueron creadas de antemano para hacer. ¿Es tu don el don de consejo y cuidado pastoral? Tal vez establecer un negocio o crear algo para cambiar y transformar la comunidad. ¿Es algo para guiar a otros o en la adoración? ¿Qué? ¿Cuál es tu don en la casa de Dios? ¿Cuáles son esas cosas para las que Dios te puso en este planeta? Esa es la topografía, esa es la parte del valle donde debes prepararte y dices, Dios, si me estás llamando para esto, entonces necesito hacer espacio para ello. Y a esto me refería. Me encanta la oportunidad que tenemos a través de cosas como Greenhouse y Green Room, donde podemos decir, con el sentido de lo que estoy llamado a hacer y voy a ir a posicionarme para ser moldeado, para que los mentores y maestros y otros entren con gracia en mi vida y voy a eliminar esas cosas y crear un espacio y agregar cosas y ordenar otras cosas y prepararme e incluso impermeabilizar diferentes cosas en nuestra integridad personal para que podamos contener la lluvia cuando llegue y no dejar que se escapen los aspectos de carácter de nuestra vida. Y esta es la gracia de Dios, donde estamos en este viaje de búsqueda personal, en este camino de Dios, quiero estar en tu presencia, quiero conocer tu bondad, quiero conocerte y ser más como tú. Sí, en la búsqueda de esa peregrinación, Él dice, quiero que te prepares, no por lo que te convertirás, ni siquiera por los sitios a donde irás, sino por aquellos que te seguirán, los que están sedientos, aquellos que faltan. Sé probablemente lo que estás pensando en este momento, mientras procesas esto en tu mente y dices, bueno, ¿cómo se ve esto para mí? ¿Qué debo hacer durante los próximos 12 meses, durante los próximos 2 años? ¿Cuáles son las cosas que puedo hacer como parte de Kingdom City para poder prepararme y ser usado por Dios? Y luego esta pequeña cosa comenzará a parpadear en tu mente y dirá, me pregunto si este es el momento adecuado. Es tanta incertidumbre, no tengo tantos recursos como antes o tiempo disponible, tengo mucha incertidumbre. Me encanta el contexto del Salmo 84 porque no dice, mientras caminan por los valles más ricos, en las tierras más frondosas podrán prepararse. No habla de circunstancias, abundancia, tiempo suficiente y de que con recursos disponibles en el lujo de ese entorno podemos prepararnos. No. Dicen los momentos más difíciles, en las épocas más secas, en el valle donde parece haber más carencias. Ahí es donde podemos prepararnos, porque cuando llega la abundancia, llega la gracia. Tengo que decirlo como es. En las últimas semanas estuve pensando prácticamente para mí acerca de toda la visión que tenemos para nuestra casa, para nuestra iglesia, para las iglesias de Kingdom City. Pensando en cuál es la visión, en cuáles son las cosas que veremos desarrollarse en los próximos 5, 7, 10 años de gracia y expansión. Y la ecuación inmediata que me viene a la mente es lo que Dios quiera que hagamos. Oh, Dios mío, tenemos que asegurarnos de que estamos desarrollando ahora para estar preparados. No hay duda de que viene la lluvia, que el reavivamiento está llegando, la expansión, el crecimiento, las transformaciones. No hay duda, pero ahora es el momento de prepararnos. Y luego me encuentro como tantos pensando, ¿cómo será posible todo esto en la temporada que estamos? Un mundo donde el transporte está detenido, donde hay tanta incertidumbre en la sociedad e incluso hay incertidumbre sobre reunirse, las preocupaciones que la gente tiene dentro de su propia vida personal, el impacto que esta pandemia ha tenido. Y me viene a la mente un relato que lo define todo.
uno con el que quiero concluir mi mensaje compartiéndolo con ustedes, algo que creo que incluso tiene un elemento profético. No solo te digo que tenemos que prepararnos para la lluvia, no solo te digo que tenemos que preparar nuestras vidas para ser vasos para lo que Dios nos usará en el futuro, para bendecir a los que nos siguen, pero también quiero decirte esta sencilla afirmación. Es hora de comprar el terreno. Es hora de comprar el terreno. Podrías decir, Martín, ¿qué terreno? Bueno, la respuesta se encuentra en Jeremías capítulo 32, versículos 6 al 9. Dice que en ese tiempo el Señor me envió un mensaje. Me dijo, tu primo Hanameel, hijo de Salum, vendrá y te dirá, compra mi terreno en Anatot. Por ley tienes derecho a comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro. Entonces, así como el Señor dijo que haría, mi primo Hanameel vino y me visitó en la cárcel. Me dijo, por favor, compra mi terreno en Anatot, en la tierra de Benjamín. Por ley tienes derecho de comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro, así que cómpralo para ti. Entonces, supe que el mensaje que había oído era del Señor. Así que compré el terreno en Anatot, pagándole a Hanameel 17 piezas de plata. Ahora no sé si puedes ir al banco en este momento, ya sea en Dubái, en Londres, en Gaborone o donde sea que estés, con 17 piezas de plata y comprar un terreno cercano. Pero ese fue el caso de Jeremías. En ocasiones he usado este pasaje de las Escrituras para hablar sobre cómo Dios nos habla sobre cosas prácticas. Ya sabes, a menudo escuchamos a Dios diciéndole a Felipe, el evangelista, que se una a un carruaje para predicar el evangelio. Escuchamos instrucciones acerca de los apóstoles apartando personas para la obra del ministerio. Pero este es Dios hablando claramente sobre la compra de un terreno, la compra de un objeto. Pero no es solo la confirmación de que Dios habla específicamente de aspectos que parecen muy prácticos. Una vez más, como nuestra ilustración anterior de la cultura de aquellos días, este fue en realidad un drama profético que se estaba desarrollando. Si conoce el trasfondo de la historia, sucedió en un momento en que Jeremías estaba encerrado, literalmente encerrado. Fue encarcelado en la ciudad de Jerusalén debido a su predicación que había enojado a las autoridades de ese momento. Pero mientras estaba en prisión, Jerusalén fue atacada por los caldeos y estaba a punto de caer. Antes de eso, la misma zona de Benjamín, donde este terreno que su primo le ofreció comprar, ya había caído ante el enemigo. No era solo una zona de guerra, en realidad ahora era del enemigo, en el territorio enemigo. Así que ahora imagina esto, e incluso podrías entender la motivación del primo que quería vender su tierra. Se le acerca y le dice, Jeremías, tengo un terreno en el área de Benjamín. Es tu derecho como pariente tener el primer derecho de comprarlo. ¿Te gustaría comprarlo? Ahora en su sentido natural Jeremías habría dicho, de ninguna manera. No compraré tierras de las que el enemigo se ha apoderado. No voy a comprar tierras en una zona de guerra. Pero la palabra del Señor vino a él y le dijo, Jeremías, compra el terreno, compra el terreno. ¿Por qué comprarlo? ¿Por qué Jeremías tuvo confianza para hacerlo? Porque la palabra de Dios había prometido ese camino, que aunque irían al cautiverio, aunque sus tierras serían tomadas, aunque serían expulsados de la posesión de Dios para esa temporada, había una promesa de que Dios los restauraría. Pueden pasar 70 años, por mucho que sea, pero Dios te devolverá la tierra. Dios llevará a tu pueblo a casa. Y así, cuando Jeremías compró un terreno que ya había sido tomado por el enemigo, no fue solo una inversión, no fue solo algo donde esperarías obtener ganancias de capital, porque era todo lo contrario. Habría sido casi inútil cuando lo compró. Jeremías tenía esta profunda convicción de que a pesar de estar encerrado en la cárcel, a pesar de que el enemigo se llevara exactamente lo que estaba a punto de comprar, él creía en la promesa de Dios, que llegaría el día en que las cosas cambiarían, que el terreno que había sido arrebatado se devolvería, cuando las personas que habían sido expulsadas tuvieran un lugar al que regresar. Y en la inversión personal de su propia riqueza, capital y recursos dijo, voy a comprar algo, voy a sembrar en lo que vendrá un día, voy a poner mi dinero donde está mi boca, voy a confiar en que Dios es
fiel. Y al hacerlo, Jeremías fue un profeta de Dios, una señal para todo Israel. Creo en la promesa de Dios. Estoy dispuesto a invertir en algo a lo que en este momento no puedo acceder, pero creo que llegará el día en que pueda. Oh, Kingdom City, me entusiasma mucho este mensaje. Pienso en todas las historias de mi vida en las que Dios me ha pedido con demasiada frecuencia que invierta en las cosas que parecen imposibles. Y cuando digo invertir no me refiero solo a finanzas. Estoy hablando de tiempo. Estoy hablando de tomar decisiones. Para algunos de ustedes están luchando quizá por tener un bebé. Tal vez sea el momento de comprar ese asiento de seguridad para niños. Tal vez sea hora de tomar una habitación y convertirla en un cuarto de bebé. Me encanta la historia que nos cuentan de Jim Carrey cuando él personalmente se extendió un cheque, creo que fue por $10 millones, y lo puso en la pared creyendo que algún día recibiría un cheque por esa cantidad de dinero para protagonizar una película. Estas son las cosas que se hacen como actos proféticos simbólicos. ¿Qué es eso a lo que necesitas llegar? ¿Cuál es esa inversión de tu vida de esta temporada? Creo que el 2020 es como la época de Jeremías. La gente se siente encerrada, la gente está insegura del futuro. Las promesas de Dios son cuestionadas debido a circunstancias mundanas. Compra el terreno, toma esa decisión. ¿Qué es eso para ti? Bueno, tal vez sea ser parte de Greenhouse, tal vez sea Green Room en línea. Es que digas, creo firmemente en lo que Dios me ha llamado a hacer y a convertirme. Ese manantial, esa cisterna de la que la gente beberá, que incluso en esta temporada estoy dispuesto a comprar el terreno, porque creo en prepararme para la lluvia. Padre, te agradezco por Kingdom City. Te agradezco por tu llamado sobre todos nosotros como individuos y sobre la iglesia para ser ese lugar en la sociedad donde la gente vendrá a beber. Las almas, el discipulado, el cambio de nuestras comunidades, ciudades y en última instancia naciones vendrá de una familia de creyentes que se posicionarán para dejar que la gracia de Dios venga y tengan algo en que descansar. Oro en el nombre de Jesús que nos motives a todos a hacer lo que sea necesario, incluso en una temporada que parece contradictorio decir, Señor, estoy invirtiendo, Dios, estoy invirtiendo en una promesa y una creencia, y rezo para que las decisiones que tomamos y en lo que nos convertimos signifiquen que siempre habrá un lugar para que las almas beban en el nombre de Jesús. Amén.